Seguimos en Alfil con toda la onda, Dirty. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Mucha ¿Cómo te va? energía para cerrar esta semana, ¿no? Sí, totalmente. Contame por qué esta energía, esta música. Porque se cumplieron 30 años del estreno de Pulp Fiction. Ni se te ocurra pedir que yo baile como John Travolta en Pulp Fiction, que Bueno. bailaban con Uma Thurman este tema, ¿no? Sé que lo harías bien, No, pero no para te nada. quiero presionar. Ni mucho menos. Sí. No digamos bien, ni siquiera mal, diría muy mal. Mal. Porque Bueno, además pero esa escena es inolvidable. es inolvidable, por eso, y parece mentira que hayan pasado 30 años ya del estreno de esa película, que fue, bueno, como el disparador de la carrera de Quentin Tarantino como director, ¿no? Ya tenía una película antes, pero con esta fue su consagración. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de una película, un documental que se estrenó en Netflix y que está dirigido, y esto no es un dato menor, por Lorena Muñoz, una directora argentina que, entre otras cosas, hizo la película de Gilda y la del Potro Rodrigo, dos estrellas malogradas de la década del 90. Y bueno, justamente en este momento, ya lo hemos dicho varias veces, es como que hay un revival de los 90 a todo nivel, ¿no? De ejecutivo para abajo. Exacto, sí, volvieron los 90, con lo bueno y lo malo de aquella época. ¿Cómo se mezcla la política con la farándula, no? Y con la cultura Y en con la general. cultura también. O sea, es como que hay ese sentimiento que suele ocurrir. O sea, hubo un momento en que hubo un revival de los 80 o de los 70 o de los 60, ahora le tocó a los 90. Y en la Argentina hubo un hecho muy trágico, una noticia fatal, que marcó un poco ese inicio de la década del 90, que fue la muerte de María Soledad Morales, ¿no? Se dice el primer femicidio reconocido públicamente como tal por los medios. Y la política metida a pleno en estas pleno, provincias tan absolutamente. feudales. Exacto. Digamos que también a nivel de la presidencia de la Nación había llegado un caudillo de La Rioja a ser presidente de la Nación. Claro. Entonces no llama la atención que esto que ocurría en las provincias también se hubiera trasladado al gobierno nacional, ¿no? Recordemos todo lo que pasó durante, sobre todo, el primer gobierno de Menem, que también ha sido reflejado en algunas series o documentales, como por ejemplo la muerte de Carlos Jr., ¿no? Ya hablamos de eso. Bueno, en este caso ocurrió en el año 90, en septiembre del año 90, este asesinato, y conmovió al país. Netflix evidentemente vio acá una beta de decir, evidentemente en Argentina esto va a tener audiencia, va a tener repercusión, y Lorena Muñoz es la responsable de hacer este documental. Y bueno, evidentemente estamos ante la presencia de una realizadora de enorme talento, porque aquí quienes ya éramos adultos en aquella época, y sobre todo en mi caso, que yo trabajaba ya como periodista, si bien no hacía este tipo de coberturas, pero estaba en un diario donde había periodistas destacados en Catamarca, podemos decir que el documental refleja muy bien todo lo que se vivió en aquel momento. Los hijos del poder. Cómo Catamarca se convirtió en una especie de lugar hacia donde convergían todas las miradas, siendo que es una provincia a la que habitualmente no se refleja en los noticieros. Este caso depositó todas las miradas en Catamarca y, como vos decías, en este poder omnímodo de Ramón Saadi, el gobernador que había en aquel momento, dentro de cuyo círculo íntimo había personas que después se las encontró culpables, ¿no?, de este crimen. En el documental aparecen, como estamos viendo ahí, por ejemplo, periodistas que realizaron cobertura desde Catamarca de lo que estaba pasando. Aparecen testimonios que son muy emotivos de las compañeras de María Soledad Morales, mujeres que ahora tienen más de 50 años y que en aquel momento eran adolescentes que compartían las aulas y fuera de las aulas también con ella, eran amigas. Aparece Marta Peloni, por supuesto, que tuvo un papel muy importante. Aparece la madre de Guillermo Luque, que en definitiva fue sindicado como el autor intelectual de ese crimen. Y bueno, entre todo esto y las imágenes de archivo que son muy fuertes, porque vemos ahí esa cobertura periodística, vemos las entrevistas en el juzgado a la salida y demás, nos dan un combo perfecto. O sea, es como que este documental nos retrotrae, nos pone de nuevo en ese momento y nos hace reflexionar sobre todo lo que pasó a partir de ahí, ¿no? O sea, y todo lo que había pasado antes, porque si nos remitimos al 83 y la campaña de Alfonsín, él había dicho, con la democracia se cura, se come y se educa, y resulta que han pasado más de 40 años,
eso, la democracia todavía está en deuda, y en este momento, con el crimen de María Soledad, es cuando las instituciones democráticas entran en crisis, porque la gente desconfía, empieza a desconfiar de estos representantes elegidos en elecciones libres, pero que tenían este manejo del poder absoluto que podía llegar incluso hasta un crimen de estas características. Bueno, qué bueno que se posicione en agenda otra vez, ¿no? Este caso tan doloroso. Sí, yo creo que entre todo lo que es este revival de los 90, que incluye música, incluye películas, incluye programas de televisión y demás, también aparezcan estas cosas, porque si no se termina romantizando esa época. Claro, se lo ve sumamente positivo en los 90. Tuvimos atentados, tuvimos Lapa, no sé qué más hubo en los 90. Tuvimos... Por eso, estos crímenes, digamos, lo que habíamos dicho. Se lo frivoliza. Exacto, y tuvo su componente frívolo. También estaba Sí. la serie de Coppola, ¿no? Que de la que también hablamos, que transcurre bastante durante esa época. Bueno, tuvo ese componente, pero también pasó esto, y yo lo considero como la apertura trágica de los años 90 y esta desilusión con respecto al sistema democrático, de decir, bueno, también la democracia apaña a este tipo de personajes como era Ramón Saadi, ¿no? Y bueno, en el caso María Soledad Morales, hacia acá se han planteado otros también, Sí. Aquel fue sumamente impactante, tuvo su prensa y demás, pero son hechos que siguen. Sí, por supuesto, Cada lamentablemente. tanto en el norte, pero las bueno, francesas, recordemos, hace un par de años. yo creo que Salta. lo que se ha avanzado es en decir, hoy hay una mirada de género sobre este tipo Sí. de acontecimientos que no existía en aquel momento. Y bueno, tuvo el trágico privilegio, María Soledad Morales, de ser la primera víctima de un femicidio considerado como tal. Claro. Así que creo que eso también nos hace reflexionar sobre que en algunas cosas hemos avanzado con respecto a lo que pasaba 34 años atrás. Claro, esas figurantes ni existían, ¿no? No, por eso. Hablamos de crimen pasional, justificábamos y poníamos a la víctima en un lugar De hecho, erróneo. Ángel Luque, el padre de Guillermo Luque, que bueno, además de ser legislador provincial y una persona del poder en Catamarca, calificaba esto como las chinitas que estaban alrededor de su hijo, digamos, la madre también. Entonces digo, bueno, de esa concepción de la chinita, entre comillas, a lo que se considera hoy con respecto a ese tipo de acontecimientos, bueno, algún avance ha habido, por lo menos en ese sentido tenemos que reconocer que sí, que ha habido avance. Es verdad, hemos aprendido y nos hemos deconstruido. Dirty, muchas gracias. No, por favor. Felipe, gracias. Gracias, Simón. ¿Por dónde vemos María En Soledad? Netflix. En Netflix. En Netflix, ¿Es sí. una entrega, un solo capítulo? Claro, es un documental, Bien. una película documental. La recomiendas, por supuesto. Sí, por supuesto. Y apela a la memoria, ¿no? Y está muy bien hecho. Bien. Buen dato, muchísimas gracias. Estamos en Alfil TV, como siempre. Gracias por acompañarnos. Que tengan un hermoso fin de semana. El viernes. Chau.